Son los grupos o categorías en los que podemos clasificar las obras literarias, según su contenido y estructura. Para el autor, el género literario sirve de modelo de estructura, ya que le permite establecer un esquema previo a la elaboración de su obra. El género épico es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado estos héroes, ya sean inventados o de sueños. Los ejemplos de este género son los mitos, fábulas o leyendas como la Odisea y la Ilíada de Homero, la Divina Comedia de Dante, etc. El género lírico se caracteriza por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto, muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estado de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a un sujeto diferente. Un ejemplo de este sería la prosa y los poemas. En el género dramático, el autor lleva el desarrollo de la acción a la escena. Los hechos no se relatan, sino que se representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos actores que lo escenifican. Un ejemplo son las obras representativas, actuadas o escritas como son las obras de teatro o de cine. ¿Qué son personajes? Son elementos básicos de una narración que se llevan a cabo acciones dentro de un desarrollo de la misma historia. Pueden ser pues reales o no reales. Personas, animales, seres imaginarios. Se utilizan en diferentes ámbitos como la literatura, la escritura y el cine. Protagonista. Son todos aquellos personajes que van evolucionando dentro de una historia. Mientras la historia va avanzando y va evolucionando junto al personaje principal. Por ejemplo, puede ser una película como la de Harry Potter, que el personaje principal es Harry y siempre va evolucionando junto al cemento de la historia de la película. Son todos aquellos que tienen que apoyar o soportar al personaje principal o agonista. Tienen la función de hacer más grande al personaje principal. Es aquel personaje que está en contra de los planes del personaje principal. Por ejemplo, en el Hombre Araña, uno de los villanos o agonistas es Venom. Son todos aquellos personajes que salen en la trama de la historia. Por ejemplo, que no se conoce nada de ellos, o sea, son personajes de relleno de cierta escena. Por ejemplo, en Hobbit, los orcos son los personajes que pues, no se sabe nada de ellos, o sea, son puros personajes de relleno. Narrador omnisciente, narra sabiendo absolutamente todo lo que ocurre. Por ejemplo, a fulanito le dio gripa todo el día. Narrador protagonista, narra su misma historia. Por ejemplo, ayer todo el día tuve gripa. Narrador deficiente, conoce menos que el protagonista, registra únicamente lo que puede ser visto o oído. Por ejemplo, escuché que fulanito todo el día le dio gripa. Una prolepsis es una anticipación de contenidos o argumentos a futuro. Un ejemplo de eso sería una visión al futuro, una premonición. Una analepsis es una escena del pasado que rompe el sentido cronológico de una historia. Un ejemplo de eso sería un recuerdo.